Para entender los sufrimientos y las tentaciones que tuvo Yeshua, es necesario comprender que el plan del Eterno sobre su vida, misión, sufrimiento y muerte estaba registrado en las profecías de la Biblia hebrea, y para ser más exactos, desde la caída de Adán y Eva. Esta caída hizo que el Eterno pusiera en marcha su majestuoso plan de salvación para el ser humano. Este plan incluía no solo a judíos o israelitas, sino también a gentiles. Aunque sin duda alguna, la salvación venía de los judíos. Le dice la mujer: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Yeshua le dice: «Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos». Juan 4, 19-22. El plan de salvación del Padre fue, es y será la muestra más grande de amor de Dios al hombre. Y como lo expresaron los apóstoles: «Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios». Juan 3, 16-21. Y en este sentido, en este plan de salvación, el Redentor debía sufrir el rigor de llevar consigo el pecado de todo el mundo. Una de las profecías más claras acerca del sufrimiento que tendría el Mashiach la encontramos en el libro del profeta Isaías. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Todos nosotros, como ovejas, erramos, cada uno marchó por su camino, y Adonai descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Isaías 53, 3-6. Por los pasajes anteriores, podemos entender que la razón del sufrimiento de Yeshua fuimos nosotros mismos. Y padeció por nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras maldades,
porque nos descarriamos como ovejas, cada cual haciendo su voluntad, escogiendo su camino, un camino opuesto a la voluntad del Eterno. Y la solución del Eterno fue enviar al sustituto del hombre, el nuevo Adán, Yeshua, el Mesías. Porque como la justicia del Eterno debe ser satisfecha, alguien debía pagar por los pecados de la humanidad para redimirlos. Alguien perfecto, santo y obediente. Y aunque Yeshua, el segundo Adán, fue obediente hasta la misma muerte, experimentó los deseos de la carne como todos nosotros. El deseo y la carencia, el límite, el llegar más lejos, son los que marcaron el cambio y la expulsión en el paraíso del primer Adán. Cuando el deseo se instauró en nuestras vidas, nos hizo avanzar, pero también fue algo que produjo un daño real, un mal efectivo en la vida del ser humano. Por tanto, el deseo fue el fundamento de todo el universo. Todo tiene su función en la creación de Dios. Todo lo creado existe por una función. Todo. Y la función de cada cosa creada es el deseo cumplido en esta realidad. Si una persona no tiene deseos en este mundo, está muerta, aunque su cuerpo esté vivo, porque en realidad la vida y la muerte no se basan en biología, sino en una cuestión de deseo. Los humanos debemos salir de nuestros límites, porque siempre el que desea debe salir de sus límites. La Torá nos dice que la humanidad tuvo que salir de sus límites para comer, tuvo que salir a cultivar su comida. La comida estaba fuera de él. Por tanto, con el deseo ocurre exactamente lo mismo. Y si una persona no entiende ese deseo como carencia, sufre. Pero por el contrario, si ese deseo se entiende como energía, como algo que te impulsa a buscar, no sufres. ¿Y qué nos enseña la Torá? A canalizar todas esas fuerzas y energías de un modo correcto, tanto el bien como el mal. In the ways of the weak, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. Segunda temporada. Los secretos de Yeshua. Capítulo 27. La tentación y el mal. Sweet lover.
Aunque el mal es el mal y tiene una entidad, porque es una energía que está incorrectamente situada, el mal es el mal porque se puso en una posición incorrecta. Es decir, el mal no es la ausencia del bien. El mal es el fin de algo bueno puesto en un lugar incorrecto. En otras palabras, es una energía que debía estar al servicio del bien. Y como ya estudiamos, un ejemplo de esto podría ser el agua. El agua es buena, como todo lo creado. Es una bendición. Pero una bendición se puede convertir en una maldición para ti. El agua es vida y purifica, pero en un diluvio, tu percepción hacia el agua puede cambiar. Por otro lado, el origen del mal es cosmogónico y llega para que podamos aprender. Aunque sin duda alguna, dentro de todo esto, el mal es muy complejo y actúa en muchos contextos o niveles. En un nivel superior, igual que le ocurrió a Job, Satán se convirtió en su propio obstáculo, su enemigo al nivel del alma. Pero Job superó e integró su obstáculo. Durante toda la vida de Yeshua, él tuvo que luchar contra sí mismo y sus tentaciones. Durante su última noche, y ya ritualmente puro, se entregó. Como eran ofrecidos al sumo sacerdote los 2 machos cabríos en la festividad de Yom Kippur, donde uno era sacrificado y el otro era liberado al desierto para Azazel. Ese cordero liberado al desierto lo era en base a la expiación del templo por los pecados de todo el pueblo. Y esto, en un sentido, es prefigura de lo que hizo Yeshua. Dadas las circunstancias, se ofreció como cordero llevando su Yetzer Hará o inclinación al mal, a pasar la prueba de la expiación. Y efectivamente, la pasó, pues fue tentado por esta inclinación, instinto o tentación. Por tanto, ¿qué es el Yetzer Hará, los malos instintos que todos llevamos dentro? En el judaísmo, Yetzer Hará o Yetzer Ra, para el indefinido una inclinación al mal, se refiere a la inclinación congénita a hacer mal, violando la voluntad del Eterno. El término Yetzer Hará se extrae del Tanaj, la Biblia hebrea, concretamente aparece en Génesis 6:5 y 8:21. Los sabios hebreos hablaron de la inclinación al mal en estos términos. ¿Qué es la inclinación del mal en el hombre? Es como un padre que toma a su pequeño hijo, lo baña, le echa perfume, le peina el pelo, lo viste con sus mejores vestidos, lo alimenta, le da de beber, le pone una bolsa de dinero en el cuello y luego va y pone a su hijo en la puerta de un burdel. ¿Qué puede hacer el niño para que no peque? Berajot 32a. El Yetzer Hará no es una fuerza demoníaca, sino más bien el mal uso de las cosas que el cuerpo físico
necesita para sobrevivir. Por tanto, la necesidad de alimento se convierte en glotonería debido al Yeser Hará. La necesidad de procreación se convierte en abuso sexual y así sucesivamente. La idea de que los seres humanos nacen con un Yeser Ra, necesidades físicas que pueden convertirse en mal, pero que los seres humanos no adquieren un Yeser Tov, una buena inclinación, hasta una edad de madurez, 12 años para las niñas y 13 para los niños, tiene su origen en el capítulo 16 del Tratado Avot de Rabbi Natán. El principio subyacente en el pensamiento judío establece que cada hombre nace con una inclinación, tanto buena como mala. Esto en sí mismo no se considera malo ni anormal. El problema, sin embargo, surge cuando uno hace una elección deliberada de cruzar la línea roja y busca satisfacer su inclinación al mal. Pero en última instancia, el hombre es quien decide cómo debe actuar. Todo es entregado en manos del cielo, excepto el temor del cielo, lo cual significa que todo en la vida del hombre está predeterminado por Dios, elegir ser bueno o malo, justos o malvados. Solo en este asunto, el hombre debe decidir por sí mismo si va a elegir lo bueno o lo malo, o lo que a menudo se clasifica como libre albedrío de un hombre. Tradicionalmente, una persona. Talmud Babli, Nidá 16b. Pero como la Torá nos informa, todos los hombres, en algún momento de su vida, sucumbirán a su maligna inclinación, como está escrito. Cierto es que no hay ningún justo en la tierra que haga el bien sin nunca pecar. Eclesiastés 7:20. Por esta razón, el arrepentimiento y en algunos casos la aflicción expía muchos pecados, mientras que la preponderancia de las buenas obras lo mantiene dentro de la clase general de los hombres buenos. Maimónides expresó sobre cómo el hombre ve la inclinación del mal y las dificultades que se derivan de ello. Por lo tanto, que el hombre prepare su propia mente y pida a Dios que todo lo que le suceda en este mundo, sea de las cosas que son por la providencia de Dios buenas o de las cosas que son por el mal la razón de su ocurrencia, es para que pueda alcanzar la verdadera felicidad. Ahora bien, esto se dijo con respecto a la buena inclinación en el hombre, con respecto a su inclinación maligna, es decir, que podría poner en su corazón el amor de Dios y su fe en Él, incluso en una rebelión o de la ira o de desagrado. La Guemará dice que el Yeser Hará es el Satán y es el Malach Hamavet. El Yeser Hará nos incita a pecar después como acusador a Hashem y luego le recomienda que nos castigue. Es decir, Yeser Hará es el instinto que nos incita a pecar. Satán es quien nos acusa con Hashem, y el Malach Hamavet es quien le aconseja a Hashem para que seamos castigados hasta la muerte.
¿Y para qué fue creado el Yeser Hará? Si el Yeser Hará no se hubiera creado, todos los actos del hombre hubieran sido íntegros, así como los ángeles celestiales. Pero el Eterno quiso probarnos y analizar nuestros actos, hasta dónde estamos dispuestos a llegar y para que mostremos cuánto nos esforzamos para apegarnos al Eterno. Y debido a esto, el Yeser Hará vive con nosotros todo el tiempo. ¿Y cómo podemos luchar contra el Yeser Hará sin ninguna arma? El rabí Israel de Ruzín, en el festejo de su Bar Mitzvah, uno de los invitados preguntó: «Dime, Israel, si tu Yeser Hatov llegó para ayudarte apenas hoy, que tienes la obligación de cumplir con las mitzvot, ¿cómo pudiste luchar contra el Yeser Hará sin ninguna arma todos estos años?» Pues cada vez que venía a hacer que hiciera algún pecado, le decía algo que siempre me funcionaba. «¿Qué le decías?», preguntó el hombre, lleno de curiosidad. Israel de Ruzín le dijo que la halajá exige que el juez considere un caso justo cuando estén las dos partes. Y si el Yeser Hará quería que yo hiciera todas sus cosas que él me pedía, debía de esperar a que entrara a la escena el Yeser Hatov para que pudiera dar su propia versión de la historia. Yeser Hará no está solo, tiene un compañero, el Yeser Hatov, la inclinación al bien, quien es también el ángel de la vida. Esta inclinación también tiene el atributo de hacernos ver, de imaginar, pero nos hace ver el mundo espiritual y nos motiva para elevarnos hacia ella y no nos lleva a la desobediencia. El Yeser Hatov es el medio por el cual alcanzamos la comunión con el Creador. También alcanzamos guardar su Torá y no quebrantarla, la gracia o embellecimiento por causa de la obediencia, y crecer en sabiduría hasta alcanzar la estatura del Mesías. Y este debe ser nuestro deseo, y por lo tanto, nuestro compromiso con nosotros mismos. Si no hay el deseo de querer elevarnos, no existe el compromiso para hacerlo y para lograrlo. Todo esfuerzo es en vano. Nos llevará de vuelta a obedecer al Yeser Hará y llevaremos una vida inestable. Por lo tanto, no veremos crecimiento alguno en nuestro recorrido por este mundo. Esta es la función principal de nuestro libre albedrío, nuestro poder de decidir a quién coronar. Cuando obedecemos al Yeser Hará, hacemos comunión con él, pacto con él, matrimonio con él y producimos un pecado. Pecado que es considerado como un demonio, nació y allí está. Igualmente, cuando obedecemos al Yeser Hatov, hacemos comunión con el bien, con la luz, con el amor, con la paz, comunión con Dios. Hacemos pacto con Dios y creamos una buena obra. Esa buena obra es un ángel que fue creado y está allí. Es la razón por la cual el pueblo judío nos habla de que somos nosotros mismos quienes creamos nuestros demonios y ángeles.
nos unimos al Yeser Hará y creamos muerte, o nos unimos al Yeser Hatov y creamos vida. ¿A quién le pones la corona de rey? ¿A quién vas a servir? ¿A quién vas a obedecer? Cuando la mujer socializó con el Yeser Hará en el Edén, se unió a él y dio a luz el pecado, y el pecado la muerte. La mujer coronó en ese momento al Yeser Hará, al Satán, y la descendencia de esa misma mujer daría a luz a un varón que sería enviado 40 días al desierto de Judá a tener un encuentro con la tendencia al mal, con el Satán. ¿Cuándo saber que el Yeser Hará está actuando en mí? ¿Y cómo vemos al Yeser Hará? Como está escrito, los tzadikín, los justos, verán al Yeser Hará como una enorme montaña y se preguntarán, ¿cómo lo logramos? Los reshaín, los hombres malvados, lo verán como un pelo finito y dirán, ¿cómo no pudimos? El Kli Yakar explicó el versículo de Génesis 4:7, comparando al instinto del mal con una mosca. Él explicó que una mosca no tiene la fuerza de crear un hueco fresco en la carne, pero ¿qué es lo que hace? Se para donde existe una herida abierta y trata de engrandecerla. Pues bien, eso es precisamente la manera en que el instinto del mal trabaja. Por tanto, el Yeser Hará no tiene el poder de dañar a un tzadik como Yeshua, que no le dio ni siquiera la oportunidad de entrar. Cuando una persona ha pecado, el Yeser Hará puede entrar y le causa pecar aún más. El Yeser Hará espera a que peques otra vez y va a tener el ímpetus para hacerte pecar otra vez, ya que un pecado lleva a otro. Pero si la persona se aparta del primer pecado, no abriendo la puerta, el Yeser Hará queda fuera del juego. Siempre que te observes con un espíritu abatido, un espíritu que no esté en paz, un espíritu ansioso, muy ambicioso o angustiado, ten la certeza de que el Yeser Hará está susurrando. Cuando observes que siempre tienes que tener la razón o alcanzar la aprobación de los demás, o te vienen pensamientos de estrategias para manipular, ten la certeza que el Yeser Hará te está susurrando. Si eso ocurre, observa cómo reaccionas. Comienza a darle la orden al Yeser Hará que se vaya y pon de testigo a las Escrituras, el conocimiento del Eterno y las promesas, la buena nueva, y el Yeser Hará se irá. Y como expresó el hermano de Yeshua, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Purificaos, pecadores, las manos, limpiad los corazones, hombres irresolutos. Lamentad vuestra miseria, entristeceos y llorad. Que vuestra risa se cambie en llanto y vuestra alegría en tristeza. Humillaos ante el Señor y Él os ensalzará. Santiago 4, 8-10.
Y en este punto no piensen que el Yeser Hará no es necesario. Todo lo creado por el Eterno tiene un propósito. Y por ese motivo, el Yeser Hará es necesario para la debida formación del ser humano a imagen y semejanza de Dios. Así como un avión necesita de un viento adverso para poder alcanzar el vuelo, asimismo, el creyente necesita de las adversidades para fortalecer sus virtudes espirituales, para afirmar su buen comportamiento y fortificar su libre albedrío a favor de la vida eterna. El hombre necesita errar para aprender a no volverlo a hacer. Dios es perfecto y la perfección no admite errores. Y por ese motivo, lo que tal vez nos parezca malo puede resultar en bendición, dependiendo de cómo lo domines. ¿Y cómo dominamos esa fuerza? Debemos hacer como hizo Yeshua. Cuando Yeshua, movido por el Espíritu, fue al desierto y tuvo hambre, el Yeser Hará tuvo su ocasión. Porque el Yeser Hará actúa cuando ve que tiene la puerta abierta, que hay algo vulnerable. Cuando Yeshua tuvo mucha hambre, el Yeser Hará lo puso a imaginar una ilusión en la forma de convertir piedras en pan. Y eso fue una manera de buscar que cayera en su trampa. El Yeser Hará no obtuvo la victoria porque Yeshua usó el intelecto y como Tzadik puso frente al Yeser Hará las Escrituras como testigo. El Yeser Hará, que es astuto, viendo que Yeshua puso las Escrituras como testigo, intentó volver a ilusionarlo por medio del mismo testigo que Yeshua había invocado, las mismas Escrituras. Manipulando así el Yeser Hará hasta las Escrituras mismas. De este modo, Yeshua se sometió a la Torá, las Escrituras, para resistir al Satán. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Santiago 4:7. Yeshua hizo un pacto con el Eterno y aceptó el cargo de ungido, quien nos libró de nuestro mayor enemigo. Yeshua le quitó la corona al Yeser Hará y la puso al Yeser Hatov, la inclinación al bien, y así anunció, y por testigo tiene a las Escrituras las que invocó, que el Yeser Hará, Satán, el adversario, la muerte, no sería quien lo reinaría, y que la muerte y el pecado quedaban totalmente destruidos. La Torá nos enseña sobre la naturaleza del Yeser Hará y cómo nos desafía en cada momento. Y de la Torá aprendemos que el Yeser Hará siempre está preparado para bloquear nuestras intenciones de cumplir los mandamientos del Eterno. Y como bien enseñó Pablo de Tarso, el que crea que es fuerte, tenga más cuidado. Así pues, el que crea estar en pie
Mire, no caiga. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. Por eso, queridos, huid de la idolatría. Os hablo como a prudentes, juzgad vosotros lo que digo. 1 Corintios 10, 12-15. Nuestro trabajo es darnos cuenta de que debemos vencerlo cuando el deseo es mayor, porque cuando es más difícil hacer lo correcto, ahí es cuando realmente hacemos bien. Revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Efesios 6, 11. Getsemaní, el monte de los olivos, el lugar donde Yeshua iba a menudo, se convirtió la noche en que fue apresado en un lugar de batalla. En oración, Yeshua tuvo la última conversación con el Eterno, antes de pagar el precio de nuestra salvación. Su angustia fue tal que sudó sangre. Y sin duda alguna, el estrés sufrido por Yeshua no fue por el dolor físico hasta la muerte que debería enfrentar, sino por la copa que sería derramada sobre él, la justicia, la ira de Dios y la separación de él. Yeshua usó esa circunstancia para enseñar a sus discípulos a velar y orar, aunque Yeshua no les pidió que oraran por él, sino por ellos mismos para que no entraran en tentación. Velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. La agonía de Yeshua en Getsemaní conviene que lo contextualicemos y que recordemos que cuando los evangelios describen las tentaciones de Yeshua en el desierto y cómo Yeshua va venciendo una tras otra las 3 tentaciones que Satanás le propone en el desierto. Cuando finalmente Satán se ve vencido por la obediencia y la fidelidad de Yeshua, acaba toda tentación. Pero debemos prestar atención a un hecho que dice el texto, y es que Satán se alejó de él hasta un tiempo oportuno. Acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno. Lucas 4:13. Esta precisión solo la hace el Evangelio de Lucas y nos da a entender que la tentación de Satán sobre Yeshua no se limitó a aquel momento del desierto, sino que hubo otros momentos oportunos en los que Satán volvió a tentar a Yeshua. Es decir, si se observan a sí mismos, lo mismo que ocurre en nosotros. La táctica del Yeser Hará es la de esperar el momento oportuno. Ahora, Satán juzga que es un momento oportuno para tentar a Yeshua en Getsemaní. ¿Por qué? Porque en ese momento se estaban precipitando muchas cosas en la conciencia de Yeshua. La propia debilidad de la carne humana
Ese instinto de supervivencia que todos tenemos se resiste a morir, y por ese motivo, Yeshua, sabiendo que la copa o ira de Dios era inminente, pidió que no fuese vertida, pero que no se hiciera en su voluntad, sino la del Eterno. También en nuestra vida, el Yeser Hará también busca los momentos oportunos, los momentos de flaqueza, donde la acción del Yeser Hará puede ser más eficaz. Las 3 tentaciones de Yeshua en el desierto fueron de menos a más, de fuera hacia adentro, desde el cuerpo hasta el alma. En Getsemaní, ese proceso de tentación llegó a lo más profundo de Yeshua. Satán comenzó tentando a Yeshua, utilizando el instinto de supervivencia que tiene todo ser vivo. Por tanto, la tentación, partiendo del cuerpo, llegó al alma. Salió y como de costumbre fue al monte de los olivos, y los discípulos le siguieron. Llegado al lugar les dijo: «Pedid que no caigáis en tentación». Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba diciendo: «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que lo confortaba, y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Levantándose de la oración, vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza, y les dijo: «¿Cómo es que estáis dormidos? Levantaos y orad para que no caigáis en tentación». Lucas 22, 39-46. Por eso, podríamos entender que ese Hasatán que hizo eso en sí mismo es una voluntad del Padre que se estaba cumpliendo en Yeshua, recordando lo que debía hacer en favor de todo el pueblo. Primero, Yeshua sería ese cordero en Azazel, y luego en Olá, u holocausto en ascendencia, que sube y limpia, haciendo una comunión con el oforente y el eterno, con el que se ofrece y el creador, haciéndose uno en voluntad, en una perfecta unidad, en una perfecta comunión. Y así hizo la paz en ofrenda voluntaria o Corbán Hawigá con sus discípulos, y en Pesaj, cuando todo el pueblo sacrificaba su Corbán Pesaj, su cordero pascual. Por eso, la prueba que pasó Yeshua fue para ser probado, no tentado por el Padre. Es decir, lo que deben entender aquí es que el propio Yeshua fue creciendo en todo conocimiento y madurez, venciendo las pruebas y las tentaciones durante toda su vida. Y eso mismo es lo que se espera de nosotros. En cada debilidad que Yeshua luchaba, buscaba al Eterno para que lo fortaleciera.
La palabra, la Torá de Dios, fue su defensa en la tentación. La oración, su fuente de fortaleza para obra, y la sumisión a la voluntad del Eterno, su medio para tener la victoria sobre el pecado y la muerte. Y al pasar por cada situación difícil sin pecar, se convirtió en nuestro Cohen Hagadol, el sumo sacerdote que intercede por nosotros y nos invita a acercarnos al trono del Padre Celestial para encontrar ayuda en tiempos de necesidad.